Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Luis I de Etruria. Él fue un príncipe heredero del ducado de Parma que se acabaría convirtiendo en un peón más para los intereses de la corona española y de Napoleón Bonaparte, convirtiéndose en el primer rey de Etruria, siendo un hombre que vivió en medio de las intrigas, los intereses políticos y de la hostilidad que mostraba su pueblo hacia él. Esta biografía es realizada por petición de Elisa Araneda, Martín, Diana Monroy, Daniel C., Rosa Prieto y Jesús Ignacio Sánchez. Luis Francisco Filiberto de Borbón-Parma y de Habsburgo-Lorena nació el 5 de julio de 1773 en el Palacio Ducal de Colorno, en el Ducado de Parma, actualmente en Italia. Fue hijo del duque Fernando I de Parma y de la esposa de este, la duquesa María Amelia de Austria. El matrimonio tuvo 9 hijos en común, siendo Luis el segundo de sus vástagos. Cuando Luis tan solo tenía 1 año de edad, su tía materna, la archiduquesa María Cristina de Austria, visitó la corte parmesana y durante su estancia describió a la familia ducal de Parma en sus cartas y diarios, describiendo al pequeño Luis como un niño alegre y desenfadado, que mostraba una gran dulzura hacia su hermana recién nacida, María Antonieta. El príncipe creció muy unido a su hermana mayor, Carolina. Ambos se convertirían en los hijos favoritos de los duques y recibirían un trato especial. Pero un día, mientras ambos hermanos jugaban juntos, Luis se dio un fuerte golpe en la cabeza con una mesa de mármol, y a raíz de este accidente, el niño empezó a sufrir de ataques epilépticos y de estados de confusión, algo que preocupó demasiado a sus padres. Por esta razón, los hijos mayores de los duques fueron separados y se les prohibió el pasar demasiado tiempo juntos. Tras sufrir aquel accidente, Luis empezó a llevar una infancia más aislada y no tendría demasiado trato con sus hermanas. Él tendría prohibido el salir solo de sus habitaciones, teniendo que ir siempre acompañado por sus padres, por sus cuidadores o por sus tutores. Además de que cuando el príncipe se dejaba ver en público, éste siempre tenía que estar rodeado por sus guardias personales, los cuales velarían por su seguridad y evitaban que cualquier persona se le pudiese acercar si no tenían el permiso de los duques de Parma. Al igual que sus hermanas, Luis sufrió de una pésima salud, siendo un niño un tanto enfermizo que solía padecer de problemas respiratorios y que se resfriaba con mucha facilidad. Cuando Luis cumplió los 5 años de edad, todas sus niñeras y sirvientas fueron sustituidas por cuidadores y criados masculinos, algo que ocasionó que apenas tuviese trato con mujeres que no fuesen de su propia familia. El niño crecería dentro de sus habitaciones privadas, aunque tenía permitido el poder almorzar con sus padres a diario o recibir las visitas de sus hermanas de vez en cuando y por un breve rato, aunque siempre bajo una estricta vigilancia y prohibiéndoles el tener trato directo para evitar cualquier otro accidente que pudiese poner en peligro al príncipe heredero. Luis recibió una educación muy rígida y severa que sería supervisada por sus padres, pero él en sí demostró ser un niño curioso que sentía un gran interés por el conocimiento, aprendiendo a leer y a escribir a una edad temprana. Además, tenía una gran facilidad para aprender distintos idiomas. El príncipe recibió una buena educación basada en matemáticas, ciencias, geografía, historia, geometría, arte, música y religión, pero sin duda mostró un gran interés por las ciencias naturales,
llegan a hacer sus propios estudios sobre botánica, ornitología, mineralogía y química. Es más, él llegó a tener su propia sala de estudios en el Palacio Ducal de Colorno, dedicado a sus estudios sobre ciencias, y llegó a poseer un pequeño jardín botánico. Según se fue adentrando en la adolescencia, Luis se mostró un tanto rebelde, pese a ser un muchacho bastante culto, tranquilo y disciplinado. Él se empezó a rebelar durante sus lecciones y no mostraba ya tanto interés por seguir aprendiendo cosas nuevas, ya que consideraba que todos los conocimientos que había adquirido no le servirían para nada en la corte parmesana, y pensaba que lo único que se esperaba de él es que contrajese un buen matrimonio para establecer alguna importante alianza con algún estado o reino vecino, además de asegurar la sucesión de la casa Borbón-Parma, considerando una pérdida de tiempo el seguir adquiriendo conocimientos tan avanzados, especialmente en el campo de las ciencias, ya que tales conocimientos no podrían cambiar la situación política ni del Ducado de Parma ni del resto de Europa, sobre todo tras el estallido de la Revolución Francesa. En el año 1793 finalizó su formación como príncipe heredero y se empezó a plantear un casamiento para Luis, barajándose la posibilidad de casarse con alguna descendiente de la casa Habsburgo-Lorena, es decir, con alguna prima suya por parte de madre, o establecer una unión matrimonial con la corona española. Finalmente se optó por esta última opción, y en la primavera de 1794 el príncipe partió junto a su séquito hacia tierras españolas con la intención de casarse con alguna de las hijas de sus tíos, los reyes Carlos IV de España y María Luisa de Parma. Durante su estancia en la corte española, a Luis le presentaron a sus primas, las infantas María Amalia y María Luisa, que eran las candidatas a casarse con el príncipe parmesano. En un principio, Luis quedó comprometido con la infanta María Amalia, que era la mayor de las hermanas, pero el príncipe pronto demostraría cierto desagrado hacia esta, considerándola poco atractiva, demasiado tímida y poco inteligente, así que le suplicó a su tía, la reina María Luisa de Parma, que le comprometiese con su otra hija, la infanta María Luisa, una petición que fue bastante sorprendente para la reina consorte de España, debido a que la infanta María Luisa era menor que su hermana María Amalia y aún era vista como una niña. Luis prefería casarse con su prima María Luisa pese a su juventud, debido a que era muy diferente a su hermana mayor, siendo descrita como alegre, inteligente, divertida, hermosa y extrovertida, además de que tenía un fuerte carácter y era un tanto maleducada, algo que llamó rápidamente la atención del príncipe heredero de Parma. El 25 de agosto de 1795 se celebró la boda entre Luis y su prima, la infanta María Luisa de Borbón, en el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso, en Segovia, en España. Para entonces, él tenía 22 años de edad en el momento de la unión y ella 13. Los recién casados decidieron permanecer en la corte española, pero ante la corta edad de la infanta, su matrimonio aún tardaría un tiempo en ser consumado. Aún así, los cónyuges pasaban mucho tiempo juntos y pronto entablaron una excelente relación, llegándose a enamorar profundamente el uno del otro. Luis pronto destacó en la corte española, donde desempeñaría distintas tareas para su suegro, el rey Carlos IV de España, quien sentiría un profundo afecto hacia su yerno. Pese a que las tareas dentro de la corte le ocupaban demasiado tiempo, Luis se mostraría más animado que en la corte parmesana y volvió a interesarse por las ciencias, llegando a entablar buenas amistades con distintos pensadores y científicos de su tiempo, como por ejemplo el botánico y naturalista español
Antonio José de Cabanilles. El príncipe realizaría sus propios estudios científicos y escribe una serie de artículos que serían leídos en distintas conferencias científicas, aunque siempre se evitaba decir el nombre del autor, ya que un príncipe no podía participar en tales conferencias. Pese a ganarse el respeto de otros científicos y el cariño de la familia real española, Luis no solía caer muy bien a las demás personas. En una ocasión conoció a la duquesa de Abrantes, Laura Permont, quien describió al príncipe en sus diarios como un hombre un tanto necio. Luis también intentaría pasar el mayor tiempo posible junto a su amada esposa, compartiendo junto a esta animadas veladas, excursiones, bailes y juegos al aire libre, además de muchos momentos de intimidad. 4 años después de haberse celebrado su casamiento, su esposa María Luisa alumbró el primer hijo de la pareja, un niño que se llamó Carlos Luis, quien acabaría siendo el segundo y último rey de Etruria bajo el nombre de Luis II, y posteriormente sería duque de Luca y finalmente duque de Parma como Carlos II. En el año 1800, su esposa María Luisa tuvo un parto gemelar del que nacieron 2 niñas llamadas María Amalia y María Carolina, pero ambas acabaron falleciendo durante la infancia. En ese mismo año, Napoleón Bonaparte tomó el ducado de Parma, algo que sería aceptado y cedido por la propia Casa Borbón, ya que Carlos IV de España y Napoleón Bonaparte firmaron de mutuo acuerdo el Tratado de San Ildefonso en el año 1800, donde España se comprometía a entregar unos buques de guerra al general francés y los territorios que poseía la corona española en Luisiana, a cambio de recibir los dominios que pertenecen al Gran Ducado de Toscana, creándose con este Gran Ducado el Reino de Etruria. Pese a que el duque Fernando I de Parma fue propuesto en un principio para ocuparse del gobierno de Etruria, este acabaría siendo excluido de tales planes tras firmarse los tratados de Lunéville y de Aranjuez en el año 1801, donde se reconocería al hijo de este, el príncipe Luis de Borbón-Parma, como el primer rey de Etruria bajo el nombre de Luis I. El 21 de abril de 1801, Luis y su esposa María Luisa abandonaron la corte española y marcharon hacia su nuevo reino bajo el nombre de condes de Livorno, pero antes realizarían una larga parada en la ciudad de París para reunirse personalmente con Napoleón Bonaparte y ser reconocidos oficialmente como los reyes de Etruria. Pero durante su estancia en dicha ciudad francesa, el matrimonio enfermó inesperadamente, algo que ocasionó que surgiese una serie de rumores que decían que habían sido envenenados por el propio Napoleón Bonaparte, para así quedarse este con el reino de Etruria. Una vez recuperados, los monarcas continuaron con su viaje, haciendo una parada en la ciudad de Parma, pero Luis se llevó una gran desilusión cuando visitó su tierra natal, debido a que el pueblo parmesano se mostraría un tanto hostil hacia su antiguo príncipe heredero, siendo ahora un ducado sometido por los franceses. Cuando el matrimonio llegó finalmente a la ciudad de Florencia, fueron recibidos por las tropas del general francés Joaquín Murat, pero una vez más no recibieron una buena bienvenida por parte del pueblo florentino, el cual mostró una gran desconfianza hacia sus nuevos gobernantes. Es más, tanto algunos miembros de la nobleza como de las antiguas y ricas familias florentinas se negaron a formar parte de la corte de los reyes de Etruria. Luis estaba realmente decidido a ganarse el aprecio y el respeto tanto del pueblo como de la nobleza florentina,
así que decidió realizar una serie de reformas tanto sociales como educativas, cambiando así algunas de las antiguas leyes impuestas por sus antecesores, los grandes duques de Toscana. También colaboró en numerosas obras de caridad junto a su esposa, la reina María Luisa. Pero aún así, el pueblo se seguiría mostrando muy descontento ante la presencia de los nuevos monarcas y de las tropas francesas. Además, el reino de Etruria pronto quedaría bastante arruinado, ya que la presencia de los soldados franceses sería costeado por las arcas reales de Etruria, aparte de que los monarcas llevaron una vida un tanto derrochadora. Luis y su esposa María Luisa se habían acostumbrado a la vida que habían llevado en la corte española y continuaron con aquel estilo de vida en Etruria, celebrando grandes ceremonias y festejos que lo único que provocaron es que aumentase más el descontento social y que aumentase la deuda que estaba contrayendo la nueva corona. Luis siempre había sido un hombre un tanto enfermizo, pero a los pocos meses de llegar a Florencia empezó a sufrir de serio problema de salud, estados de confusión y de ataques epilépticos un tanto seguidos, llegándose a temer incluso por su vida. El rápido deterioro físico del monarca ocasionó que tanto el gobierno francés como la corona española empezasen a mostrar más interés por el destino del reino de Etruria, ya que si el monarca moría, éste dejaría a su pequeño hijo, Carlos Luis, al frente de un nuevo reino que ya se empezaba a tambalear ante el descontento social y las crisis económicas. La Santa Sede de Roma también se interesó por el destino de Etruria, y varios eclesiásticos consiguieron reunirse en privado con Luis para que éste acabase con la ley leopoldina que había sido impuesta en el Gran Duque de Toscana por sus antiguos gobernantes, la Casa Habsburgo-Lorena, donde impedía a la Iglesia Católica el poder interferir en el gobierno de Toscana. El monarca se mostraría realmente agotado ante su problema de salud, y la situación del reino de Etruria no era la idónea para un gobernante enfermo, al aumentar cada día más el descontento del pueblo. Por esta razón, sería convencido por su esposa, María Luisa, para visitar España y cambiar de aires, debido a que se iba a celebrar un doble enlace real, el del príncipe de Asturias Fernando, el futuro Fernando VII de España, con la princesa María Antonia de Nápoles, y la del príncipe Francisco, el futuro Francisco I de las dos Sicilias, con la infanta española María Isabel de Borbón, casándose así dos de los hermanos de su esposa María Luisa con dos miembros de la casa Borbón dos Sicilias, que a su vez también eran hermanos. El 28 de septiembre de 1802, los reyes de Etruria se embarcaron hacia tierras españolas, aunque para entonces su esposa María Luisa se encontraba en avanzado estado de gestación y acabaría alumbrando frente a la costa de Barcelona a la última hija que tuvo el matrimonio, una niña que se llamó Luisa Carlota, quien acabaría siendo princesa heredera de Sajonia. Nada más llegar a España, Luis recibió la noticia de la muerte de su padre, el duque Fernando I de Parma, una noticia que le afectó mucho y que le debilitó aún más. A primeros del mes de enero de 1803, los reyes de Etruria regresaron a la ciudad de Florencia, pero al poco de instalarse de nuevo en su corte, Luis empezó a sufrir de una serie de ataques epilépticos muy seguidos, sufriendo largas y violentas convulsiones, además de que empezó a padecer de altas fiebres. Finalmente, Luis falleció mientras estaba experimentando unas violentas convulsiones el 27 de mayo de 1803 a los 29 años de edad, mientras se encontraba en el Palacio de Pitti, en Florencia. Nada más fallecer,
su hijo Carlos Luis fue nombrado como el nuevo rey de Etruria, bajo el nombre de Luis II. Pero el niño tan solo tenía 4 años de edad para entonces, así que la madre de este, la reina viuda María Luisa, asumió la regencia del reino. Pero el reinado de su hijo tan solo duró 4 años, debido a que Etruria fue tomado de nuevo por las tropas francesas y acabaría desapareciendo para convertirse de nuevo en el Gran Duque de Toscana, el cual sería entregado a su antiguo gobernante, el Gran Duque Fernando III de Toscana. Los restos mortales de Luis descansaron en un principio en la Basílica de San Lorenzo de Florencia, pero después acabaría siendo trasladado al Panteón de los Infantes del Monasterio del Escorial, en Madrid, en España. Luis fue un hombre que permaneció en medio de algunos de los tejemanejes que se llevaron a cabo entre la corona española y Napoleón Bonaparte, convirtiéndose tan solo en un peón más que sería utilizado para satisfacer los intereses de ambos gobiernos. Este monarca tuvo una infancia un tanto infeliz y traumática a raíz del accidente que sufrió al golpearse la cabeza con una mesa de mármol, viviéndose en un ambiente tenso donde se le privó de su libertad, teniendo que ser constantemente vigilado por sus cuidadores, padres y tutores, donde no se le permitía tener trato con nadie, ni siquiera con sus hermanas. Por esta razón, Luis se acabaría rebelando y dejó de mostrar interés por seguir estudiando, pese a la pasión que sentía por las ciencias y el conocimiento. Él acabaría encontrando la libertad y la felicidad que tanto buscaba en la corte española, lugar donde se enamoró de su amada esposa María Luisa, viendo en ella tal vez lo que él no pudo ser. Luis no destacó como gobernante, siendo un personaje que no solía caer demasiado bien a las demás personas y que intentó gobernar en un reino donde no era bien recibido, convirtiéndose tan solo en un títere de los intereses políticos de su época. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Luis I de Etruria. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros miembros de la realeza que hayan sufrido de epilepsia. Y con esto me despido. Hasta la próxima.